Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión. Para el día de hoy o para esta sesión vamos a hablar de cómo se evalúa un modelo predictivo. Acuérdense que en la sesión anterior hablamos de Machine Learning, sus tipos de aprendizaje y algunos algoritmos. Para esta sesión básicamente aprenderemos a interpretar una matriz de confusión, a entender qué es sensibilidad, especificidad, valores predictivos, curva ROC, área bajo la curva. Y pues la idea principal de esta sesión es cómo interpretar o cómo identificar si un modelo clasifica de manera adecuada, qué errores comete y cuándo sus métricas son útiles para la investigación o la epidemiología. Al finalizar esta sesión, esperamos alcanzar tres objetivos. El primero, aprender a interpretar una matriz de confusión y reconocer sus cuatro resultados posibles. El segundo, diferenciar entre sensibilidad, especificidad, valores predictivos y exactitud. El tercero, comprender por qué el área bajo la curva, la calibración y el contexto epidemiológico son necesarios para valorar un modelo. Y tener claro que durante toda la sesión utilizaremos un modelo, un caso específico, el cual pues básicamente busca predecir la hospitalización a partir de múltiples variables como edad, síntomas, signos de alarma y resultados de laboratorio. Es importante señalar que este es un ejemplo hipotético con fines educativos y que los datos que voy a presentar pues son ficticios y no corresponden a una población real. El primer paso para evaluar un modelo pues es comparar la predicción con lo que realmente ocurrió. Es decir, el proceso puede entenderse en cuatro diferentes momentos. Un primer momento donde ingresan los datos como edad, síntomas, resultados de laboratorio. Un segundo momento en donde se procesa esa información y se calcula una probabilidad. Un tercer momento en donde esa probabilidad se transforma en una clasificación, por ejemplo, alto o bajo riesgo. Y un cuarto momento en donde se compara esa clasificación con el resultado real. Es decir, la persona fue o no hospitalizada. Si el modelo predice alto riesgo y la persona realmente fue hospitalizada, tenemos un acierto. Pero por el contrario, si predice bajo riesgo y posteriormente la persona es hospitalizada, tenemos un error que puede ser especialmente preocupante. Por tanto, el desempeño no se determina observando únicamente lo que predice el modelo, sino que se determina comparando sistemáticamente sus predicciones con los resultados observados, es decir, con la realidad. Hablemos de la matriz de confusión. Esa comparación se organiza en cuatro grandes segmentos. En nuestro ejemplo hipotético, supongamos que tenemos 200 personas con dengue, el total de todos estos casos. De ellas, 60 fueron hospitalizadas y 140 no fueron hospitalizadas. El modelo produjo cuatro resultados posibles. El primero es el verdadero positivo, es decir, tenemos 48 personas que fueron clasificadas de alto riesgo y que realmente fueron hospitalizadas. El segundo es el verdadero negativo, es decir, 112 personas que fueron clasificadas como de bajo riesgo y efectivamente no fueron hospitalizadas. El tercero es el falso positivo, es decir, 28 personas que fueron clasificadas de alto riesgo y que finalmente no fueron hospitalizadas. Y el cuarto es el falso negativo, que son 12 personas clasificadas de bajo riesgo que a pesar de esta clasificación fueron hospitalizadas. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, el verdadero positivo representa una detección correcta, mientras que el verdadero negativo representa un descarte correcto. El falso positivo puede generar una alerta innecesaria, mayor utilización de recursos o evaluaciones adicionales y
El falso negativo pues representaría una persona en riesgo que el modelo no identificó. Es decir, en un sistema de detección temprana, este suele ser uno de los errores más preocupantes. La matriz de confusión o tabla 2x2 también la pueden encontrar, constituye la base para calcular sensibilidad, especificidad, valores predictivos y exactitud. Hablemos de sensibilidad y especificidad porque responden a preguntas diferentes. La sensibilidad pregunta, entre todas las personas que realmente fueron hospitalizadas, ¿qué proporción fue identificada correctamente por el modelo? En nuestro ejemplo tenemos 48 verdaderos positivos y 12 falsos negativos. La sensibilidad básicamente se calcula dividiendo 48 más la suma total de los hospitalizados, que serían 48 más 12. Ese resultado nos da un 80% si multiplicamos por 100. ¿Eso qué significa? Que el modelo detectó correctamente 8 de cada 10 personas que finalmente fueron hospitalizadas. También significa que dejó de identificar 2 de cada 10. Ahora hablemos de la especificidad. La especificidad, pues básicamente pregunta entre quienes no fueron hospitalizados, qué proporción fue reconocida correctamente por el modelo. Tenemos 112 verdaderos negativos, es decir, que fueron clasificados con bajo riesgo y que realmente no fueron hospitalizados, y 28 falsos positivos, es decir, personas que fueron clasificadas con bajo riesgo y que finalmente fueron no hospitalizados. ¿Cómo se calcula la especificidad? Pues la especificidad saldría de la división entre 112, es decir, los verdaderos negativos, sobre 112 más 28, es decir, el total de las personas no hospitalizadas. Si hacemos esa división, nos da 0.8, que si multiplicamos por 100 nos da un 80%. Si identifican aquí hay un patrón, la sensibilidad se hace sobre las personas enfermas, por decirlo de alguna forma, o que tienen la categoría de interés, y la especificidad se haría sobre las personas sanas o aquellas personas o total de personas que no tienen esa categoría de interés. En otras palabras, sobre hospitalización sería la sensibilidad y la no hospitalización sería la especificidad. ¿Y qué significa ese 80% en la especificidad? Significa que el modelo reconoció correctamente 8 de cada 10 personas que no necesitaron la hospitalización. Es importante tener claro que una sensibilidad elevada reduce los casos de falsos negativos y una especificidad elevada reduce los casos de falsos positivos. La prioridad depende del propósito del estudio. En tamizajes o alertas tempranas puede ser especialmente importante la sensibilidad, mientras que en una decisión confirmatoria o costosa, como en una prueba diagnóstica, puede llegar a ser más relevante la especificidad. Ahora hablemos de los valores predictivos. Los valores predictivos analizan el desempeño del modelo, pero desde otra perspectiva. El valor predictivo positivo pregunta, entre las personas clasificadas de alto riesgo, ¿cuántas realmente fueron hospitalizadas? En nuestro caso, el modelo clasificó a 76 personas como de alto riesgo. De ellas, 48 fueron hospitalizadas y 28 no. Si yo hago la fórmula, es decir, la división entre los verdaderos positivos sobre el total de personas clasificadas como de alto riesgo, voy a tener un valor predictivo positivo del 63%.
Esto significa que entre quienes el modelo clasificó como de alto riesgo, aproximadamente 63 de cada 100 presentaron el evento del interés, es decir, la hospitalización. En cambio, el valor predictivo negativo pregunta entre los que se clasificaron de bajo riesgo, cuáles realmente no fueron hospitalizados. Aquí tenemos 112 verdaderos negativos y 12 falsos negativos. ¿Cómo se hace o cómo se calcula el valor predictivo negativo? Pues es la división entre los verdaderos negativos sobre el total de personas que se clasificaron de bajo riesgo. Si hacemos esta división, nos da un 90%. Aquí la idea más importante de esta diapositiva es que los valores predictivos dependen de la frecuencia del evento. Cuando la hospitalización es poco frecuente, el valor predictivo positivo suele disminuir. Cuando el evento es más frecuente, tiende a aumentar. Y esa relación hay que tenerla en cuenta. Por esta razón, no debemos trasladar automáticamente los valores predictivos obtenidos en un estudio a otra población con una frecuencia del evento diferente. A modo de resumen, me voy a volver un par de diapositivas y voy a hacer unas pequeñas líneas. Si yo calculo de esta forma, es decir, verdaderos positivos sobre el total de los hospitalizados, tenemos la sensibilidad. Si yo calculo de esta forma, es decir, el total de verdaderos negativos sobre el total de los hospitalizados, tenemos la especificidad. Si yo calculo de esta forma, es decir, total de verdaderos positivos sobre el total de las personas en riesgo, tenemos los verdaderos el valor predictivo positivo, discúlpeme. Y si yo calculo de esta otra forma, es decir, verdaderos negativos sobre el total de las personas con bajo riesgo, tenemos el valor predictivo negativo. A modo de resumen. Continuemos. Ahora hablemos de la exactitud y la trampa de la exactitud. En nuestra matriz principal, los aciertos son los 48 verdaderos positivos más los 112 verdaderos negativos, que fueron los que se clasificaron de manera adecuada por el modelo. Es decir, en total tenemos 160 aciertos entre 200 personas. Si a eso le sacamos un porcentaje, pues estaríamos hablando de un 80% de exactitud para el modelo. Sin embargo, una exactitud elevada no siempre significa que el modelo sea útil. Miremos un caso extremo. Supongamos que solo 5 de cada 100 personas serán hospitalizadas. Un modelo ingenuo podría clasificar a todas las personas como no hospitaliza, es decir, acertaría en 95 casos y tendría una exactitud del 95%. A primera vista, pues uno creería que es un modelo excelente, pero si calculamos su sensibilidad sería del 0%, porque no identifica ninguna de las 5 hospitalizaciones. Esto ocurre porque la exactitud puede estar dominada por la categoría más frecuente, es decir, la presencia de hospitalización. Por tanto, especialmente cuando el evento es poco frecuente, nunca debemos evaluar un modelo únicamente con la exactitud, sino que debemos combinar múltiples medidas de validez del modelo. Y hablando de medidas, pues ahorita hablemos de los puntos de corte, las curvas ROX y las áreas bajo la curva. Muchos modelos no producen directamente una clasificación, sino más bien que producen una probabilidad. Por ejemplo, una persona podría recibir un riesgo estimado de hospitalización del 35%. Para convertir esa probabilidad en una categoría de alto o bajo riesgo, debemos definir un punto de corte. Si utilizamos un punto de corte bajo, más personas serán clasificadas de alto riesgo.
Esto aumentaría la sensibilidad, pero también puede aumentar los falsos positivos. Si utilizamos un punto de corte contrario, es decir, demasiado alto, tendríamos menos falsas alarmas, pero podríamos aumentar los falsos negativos. Pues bien, la curva ROC muestra este intercambio a través de diferentes puntos de corte. Ustedes ven en el eje vertical la sensibilidad, en el eje horizontal ustedes van a encontrar 1 menos la especificidad, es decir, la proporción de falsos positivos. El área bajo la curva o el AUC resume la capacidad del modelo para diferenciar entre las personas que presentan y no presentan el evento. Un AUC de 0,5 pues representa una capacidad discriminatoria similar o semejante al azar. Un AUC de 1 representa una discriminación perfecta. Los valores intermedios deben interpretarse según la población, el contexto y el propósito del modelo. Además, un AUC alto no garantiza una buena calibración ni demuestra tampoco que el modelo sea útil en otro contexto. Ahora diferenciemos entre discriminación y calibración. La discriminación indica si el modelo puede distinguir adecuadamente entre entre las personas entre que presentan y no presentan el evento. En este caso, si hospitalizan o no los hospitalizan. La calibración, por su parte, responde a otra pregunta. ¿Las probabilidades predichas coinciden con lo que realmente se observa? Supongamos que el modelo asigna un riesgo del 20% a un grupo de personas. Si aproximadamente 20 de cada 100 son hospitalizadas, la predicción está calibrada. De manera similar, si el modelo estima un riesgo del 60% y el evento ocurre en el 58%, pues existe una correspondencia razonable entre lo predicho y lo observado. Ustedes lo están viendo en esta línea de predicción. Un modelo puede discriminar bien y al mismo tiempo sobreestimar o subestimar sistemáticamente el riesgo. Por eso, un área bajo la curva alta no garantiza que las probabilidades estimadas sean correctas. En epidemiología es necesario revisar ambas propiedades, la capacidad de separar grupos y la correspondencia entre el riesgo estimado y el riesgo observado. Ahora bien, no todos los errores tienen la misma importancia. La métrica que debemos priorizar depende de la decisión que queramos apoyar. En un sistema de tamizaje o alerta temprana suele ser importante priorizar la sensibilidad. El propósito es evitar falsos negativos y no perder personas con signos de alarma. En una prueba confirmatoria o cuando la intervención implica recursos costosos, puede ser más importante priorizar la especificidad. En este caso, se busca reducir falsos positivos y evitar saturar los servicios con alertas innecesarias. En una gestión poblacional, pues se requiere un equilibrio entre las diferentes métricas. Ahora, también debe considerarse la frecuencia del evento, la disponibilidad de recursos y la capacidad de respuesta del sistema. Por tanto, un mismo modelo puede resultar adecuado para una finalidad e inadecuado para otra. La evaluación técnica debe conectarse con las consecuencias y objetivos del proyecto y las tomas de decisiones sanitarias. Antes de utilizar un modelo predictivo, conviene realizar una lectura crítica mínima. Yo sugiero 6 grandes puntos
Uno, debemos verificar si el modelo fue evaluado con datos diferentes a aquellos utilizados para entrenarlo. Dos, revisar si reporta sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Tres, comprobar si la exactitud fue interpretada considerando el posible desequilibrio del evento, es decir, la prevalencia del evento. Cuarto, verificar si presenta información sobre discriminación y calibración. Quinto, preguntarnos si funciona en la población en el contexto donde se pretende aplicar. Y sexto, analizar cuáles serían las consecuencias de sus falsos positivos y de sus falsos negativos. Cuando algunas de estas preguntas no tienen respuesta, debemos ser prudentes. El modelo puede ser muy prometedor, pero todavía no necesariamente esté listo para orientar decisiones epidemiológicas. Y por último, ya para terminar, recordemos 5 ideas principales de esta sesión, que se me hizo eterna, que se hizo muy larga. Primero, la matriz de confusión permite reconocer aciertos y errores del modelo. Segundo, la sensibilidad y especificidad responden a preguntas diferentes. Sensibilidad, podemos hablar de enfermos, especificidad de sanos, o sensibilidad de la categoría de interés y especificidad de la categoría de no interés o de no presencia. Tercero, los valores predictivos cambian según la frecuencia del evento en la población. Cuarto, la exactitud puede ser engañosa cuando el evento es poco frecuente. Y quinto, el área bajo la curva y la calibración debe interpretarse junto con el contexto en donde se va a utilizar el modelo. Y por último, un mensaje final. Un modelo no debe juzgarse por una sola cifra. Debe interpretarse según el propósito, la población, la prevalencia y el costo epidemiológico de los errores de dicho modelo. Y por último, estas son algunas referencias utilizadas para esta presentación. Ya saben, me disculpan, estas últimas 2 sesiones se me han hecho muy largas. Si hay dudas, me las pueden hacer en los comentarios. Si de pronto me enredé o no me entienden en alguna parte, también me pueden preguntar. Y pues nos vemos en una próxima.